Bendecida tarde para todos ustedes desde la Universidad Pedagógica Experimental del Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio y Doctorado en Educación. Me place saludarlos a los docentes y permitirme en estos espacios de compartir de saberes, socializar el proyecto de investigación titulado Constructo Didáctico para el Aprendizaje del Inglés como Segunda Lengua en Educación Media Rural Colombiana. La línea de investigación en el cual se basa este estudio se titula Procesos didácticos en la enseñanza y aprendizaje de las lenguas maternas y extranjeras. Este proyecto de investigación está pues desarrollado por mi persona, Dionisia Villanueva González, y con la asesoría de los eh, docentes, asesores de la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador. En cuanto al fenómeno de este estudio, podríamos plantear que entre ellos existen unos factores que nos conllevan pues a desarrollar esta investigación y la importancia que tiene ella debido a esas grandes falencias, dificultades que se presentan en el aula de clase. Y pues entre esos muchos factores que podríamos encontrar, tenemos esa escasa disponibilidad de los recursos didácticos contextualizados que se necesitan en el aula de clase, la insuficiente información pedagógica especializada del docente en la enseñanza del inglés, así también como las limitadas oportunidades de interacción auténtica con la lengua y las dificultades inherentes eh, a las condiciones socioculturales y tecnológicas que existen en los territorios de contextos rurales, debido pues que hay ciertas limitantes, eh, no solamente en el campo educativo, sino en otras situaciones y aspectos que afectan la parte de la ruralidad. Entonces, podríamos decir que realmente esos son los factores que nos han llevado a este fenómeno de estudio para implementar una estrategia, un constructo significativo que lleve a la mejora de la enseñanza del inglés. Dentro de los propósitos generales encontramos el generar un constructo didáctico para el aprendizaje del inglés como segunda lengua en educación media rural colombiana. Y también tenemos unos propósitos específicos, como lo son el determinar los tipos de actividades empleadas para la enseñanza del inglés como segunda lengua para los estudiantes de educación media del IED Buenos Aires. Por otro lado, tenemos analizar las estrategias que emplean los docentes para el aprendizaje del inglés como segunda lengua en los alumnos de educación media del IED Buenos Aires, la cual es la institución. Indagar sobre ese uso de los recursos didácticos instruccionales para el aprendizaje del inglés como segunda lengua. Y por otro lado, el develar el contenido del plan de clase para el aprendizaje del inglés como segunda lengua en los estudiantes de educación media de la institución educativa IED Buenos Aires. También es importante destacar en este proceso de construcción de ese constructo de gran relevancia a los antecedentes y estudios pues desarrollados para el mismo. Y tenemos a Meneses, en el año 2025, presentó una tesis doctoral interesante titulada Aprendizaje del inglés como lengua extranjera en educación básica primaria en Colombia. Pues es un modelo pedagógico basado en la neuroeducación y el aprendizaje colaborativo que busca el mirar cómo nosotros podremos a través de el aprendizaje colaborativo, pero también basado en la neuroeducación, llevar a un avance propicio,
significativo y especial para nuestros estudiantes en el aprendizaje de esa segunda lengua. Por otro lado, tenemos a González en el año 2024 con una publicación titulada Aprendizaje del inglés como lengua extranjera, un constructo orientador, el cual también nos muestra una herramienta de grande relevancia con un contexto eh, prioritario para lo que se necesita en el avance de la lengua extranjera. Y tenemos unas teorías principales que son fundamentales mirar, como la propuesta que ha hecho el Ministerio de Educación Nacional en Colombia acerca del bilingüismo en el año del 2026 y que se ha pues esforzado en gran medida para ese avance significativo de la enseñanza del inglés. Por otro lado, tenemos el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural para la enseñanza de lengua extranjera en Maderos en el año 2013. Por otro lado, tenemos materiales didácticos efectivos de Tomlinson en el año 2020, que también ha sido una herramienta maravillosa para el avance pues, de la enseñanza de la segunda lengua. Y tenemos unos subtemas que también es importante destacar acá, que es la pedagogía crítica en el aula de Girón, el 2018, McLaren, el 2020, la didáctica de la lengua extranjera de Richard Roger en el 2019, Harmer en el 2020 y Larsen Friedman en el 2022. Pero también es importante destacar esa temática de brechas de inglés en zonas rurales de García y Martínez del 2021, que es nuestro objetivo principal, el minimizar esas brechas en los contextos rurales en las cuales son bastante difíciles. Y finalmente tenemos la inclusión y equidad rural por la UNESCO en el año del 2019 al 2023. En cuanto a la perspectiva metodológica, pues podemos hablar del paradigma interpretativo, que es el que acoge este proyecto de investigación con un enfoque cualitativo, un método o diseño fenomenológico hermenéutico interpretativo y con unas técnicas de recolección basada pues en lo que son la entrevista, la observación participativa. Cuanto a los instrumentos de recolección, encontramos acá lo que son el análisis de experiencia, el cuestionario, el diario de campo y por otro lado, dentro de esas técnicas también de análisis de interpretación tenemos el procesamiento estadístico descriptivo, que es importante y relevante destacarlo en este trabajo que vamos a desarrollar. Antemano, agradecerles a ustedes por permitirnos estos espacios de compartir saberes y nos mantendremos en el camino en pro de el mejoramiento de la educación y de esa posibilidad de darles a nuestros estudiantes una educación significativa y productiva. Quien les habló, la magíster Dionisia Villanueva González, y gracias por permitirnos estos espacios.